Bien, estamos de vuelta siendo las 7:17 de la mañana y antes de la pausa les comentaba que está con nosotros el ex fiscal de Nueva York, Albel Arcia, con quien es importante hacer un análisis sobre la lectura de sentencia de los hermanos Martinelli Linares. Doy la bienvenida y buenos días, licenciado Arcia. Muy buenos días. A ver, desde Panamá, obviamente, atentos al desarrollo casi que minuto a minuto y lo que iba surgiendo, porque por la distancia, obviamente, había que confiar en la información que surgía, obviamente también de las fuentes confiables. Pero de este hecho en el que se sentenció a 36 meses, sin embargo, se condona de alguna manera el tiempo que han permanecido ya detenidos. ¿Qué lectura se hace y el tiempo, sobre todo, que sentenció el juez? Realmente yo creo que este tema, debido a cuestiones políticas, ha hecho que mucha gente en Panamá tenga muchas emociones a favor, en contra de distintas cosas. Esto ha generado mucha polémica, pero en realidad lo que debemos mirar es que ha habido hasta la fecha, hasta el día viernes, 22 personas habían sido sentenciadas en casos relacionados con la corrupción, el pago de coimas, en los cuales las autoridades norteamericanas habían traído a esas personas a Estados Unidos. 22. El promedio en algunos de los casos había sido de 20 o 22 meses. Algunas personas habían recibido 0 cárcel, 0. El que más había recibido en todos los casos de corrupción en Latinoamérica había sido un comerciante llamado Armengol Alfonso Ceballos Díaz. Ceballos había recibido 35 meses y ese era el caso relacionado con Petroecuador. Ahora, el récord de la sentencia más alta en todos los casos de corrupción lo tienen los dos hermanos Martinelli Linares. O sea que en Panamá están comentando, es más, alguien relacionado a la familia, un miembro de la familia de ellos, me escribió y me comentó su sorpresa al ver el número de meses que a ellos les pareció bajo, sorprendentemente. Pero creo que no se dan cuenta que el promedio siempre en las sentencias para este tipo de casos era bastante bajo. 36 meses ahora es el récord más alto. Ahora, esto de alguna manera, como usted dice, sorprendió, pero ¿por qué? Porque, o cuál es la figura en Estados Unidos. ¿Este es el tiempo que este tipo de delito establece? ¿El Lo que máximo de ocurre, tiempo? lo que ocurre es que los jueces de las Cortes Federales ven a los sujetos que les trae el gobierno para que ellos los sentencien en este tipo de casos. Y el juez hizo un comentario muy importante. Yo quiero que pongan atención a esto que dijo el juez. Recuerde que ellos tienen mucho trabajo y una de las cosas que el juez Raymond Deary dijo fue, esto no debería ser problema nuestro. Esto debería ser problema de ese país y de esos otros países allá, no nuestro. Se ha convertido en problema nuestro acá solamente porque utilizaron el sistema financiero nuestro. Hasta cierto punto yo interpreto eso como una tendencia entre ellos a creer que no son ellos los que deberían actuar en contra de los personajes que les están trayendo las agencias federales a ellos por casos de corrupción que ocurren en Latinoamérica. Ante la falta de acción, o sea, es un mensaje definitivamente al sistema de justicia de los países latinoamericanos. O sea, ¿ustedes qué están haciendo? Así lo entendí yo, así lo entiendo, cierta frustración. El juez hizo unos comentarios bastante fuertes. Simultáneamente, mientras que él está diciendo que no debería ser asunto de ellos, él dijo que la palabra que le saltaba a él a la vista después de examinar este caso por todos estos meses era arrogante, que los hermanos Martinelli le parecían
arrogantes. Y lo dijo como un insulto. Lo dijo de forma contundente. Pero, vuelvo y repito, sentí que el juez tenía gran frustración en que le trajeran a él y a la corte acá casos que era de la corrupción y criminalidad que ocurre en Latinoamérica. Hay unos comentarios que no han salido y puntos que no han salido a la luz pública. En un momento, cuando el gobierno estaba tratando de convencer al juez de que le diera más castigo, ellos dijeron que los hermanos Martinelli y Linares habían pagado $2 millones a alguien que les había dicho que podía ser que el caso y la investigación en contra de ellos desapareciera. El juez preguntó al respecto y el gobierno, en una forma rara, evitó dar respuestas. Nada raro sería que todavía haya una investigación con respecto a este acto. El juez le preguntó a ellos, le preguntó al gobierno si los hermanos Martinelli y Linares habían sido defraudados por alguien o que lo habían engañado, que les habían robado $2 millones. Y el gobierno dijo que sí. En otras palabras, que en el transcurso de los esfuerzos de ellos de evitar llegar a Nueva York a ser condenados y a ser sentenciados, en un momento cayeron en una trampa y le pagaron $2 millones a alguien o a algunas personas que les habían hecho una promesa falsa, los habían engañado. Una cosa muy importante es que el gobierno hizo estas declaraciones y quedaron escritas en el récord, que la participación de los dos hermanos, Ricardo Martinelli y Luis Enrique Martinelli Linares, que su comportamiento fue activo, fue central y esencial del crimen, que ellos ayudaron a diseñar y a implementar un proceso donde $28 millones se estaban cogiendo para beneficiar al familiar y para robar y robarle al pueblo panameño y traicionar al pueblo panameño, y que el único propósito era el robarse el dinero. Así decía el gobierno, que ellos habían creado compañías ficticias y que le habían dado la información ellos a Odebrecht, que ellos fueron los que le dieron la información bancaria a Odebrecht, que ellos crearon y le entregaron, perdón, que ellos le entregaron contratos falsos a los bancos, que ellos abrieron cuentas nuevas y que se habían gastado cientos de miles para uso personal. O sea que en el aire quedó el gasto de los $9 millones para una telefónica. El gobierno anteriormente había dicho que eso era para beneficio de los dos hermanos Martinelli y Linares o para uno de los dos. Pero la defensa dijo, no señor, eso no era para ellos, eso era para ese familiar de ellos. O sea que cuando ellos tiraron la pelota en contra del gobierno diciendo, no, eso no era para ellos, era para el familiar, el gobierno ya no se defendió más y no mencionó más nada al respecto. Curiosamente, el juez dijo que para el juez había una distinción entre las personas que pagaban las coimas y los que traicionaban a los pueblos. Y que él sentenciaba tomando en cuenta cuál de los dos papeles jugaba la persona. Si era una persona que estaba envuelta en pago de coima, para el juez aparentemente es menos importante que la persona que recibe una coima en traición a su obligación hacia el pueblo. Ahora, estas consideraciones, exfiscal, ¿cómo las leemos al punto en el que a nosotros, por ejemplo, dentro del detalle de cómo se desarrollaría esta audiencia de lectura de sentencia, no habría mayores, o sea, no se esperaría, no se esperaba quizá consideraciones del juez en el caso, por ejemplo, que usted ha mencionado de catalogar los arrogantes y una serie también de expresiones y de comentarios que virtió el juez previo a la lectura de sentencia?
¿Esto es atípico? Bastante atípico. Generalmente los jueces no hacen eso. Yo creo que el juez hizo dos cosas. A pesar de que él le dio la oportunidad a ambos lados para que hicieran sus argumentos a favor o en contra con respecto a la sentencia, yo creo que él sí vio que la cooperación de ellos había sido significativa. O sea, que ellos sí habían cooperado. Creo que sus abogados dijeron que no fue el gobierno el que fue a buscarlo a ellos, que ellos fueron a las oficinas del gobierno, que ellos fueron y se presentaron antes de que el gobierno hablase con ellos. O sea, que ellos fueron de frente y que la gente generalmente no hace eso. Que, o sea, en otras palabras, yo creo que ellos sí convencieron al juez de que los dos muchachos no eran criminales de carrera, que ellos usaron que ellos estaban pagando por su padre. Eso fue la palabra que utilizó el abogado de Luis Enrique Martinelli, que estaban pagando por los pecados del padre. Que ellos eran hasta cierto punto víctimas de la relación familiar. Que ellos habían cooperado en todo, que ellos habían hecho todo y que habían sido víctimas cuando se escaparon de un charlatán. Cuando el juez hace esa pauta para decir que dos cosas dijo, que nunca había tenido en todos sus años de ser juez un caso donde tenía a dos personas que para él era casi imposible distinguir uno del otro con respecto a su participación. El juez estaba tratando de decir si podía sentenciarlos de forma distinta uno al otro. Y dijo, no, Era son lo mismo. prácticamente idénticos en el comportamiento y en lo que han hecho. Ahora, obviamente toda esta explicación que usted nos da y estos detalles, obviamente que esto que acaba de mencionar se desconocía en cuanto a la decisión que podría tomar el juez sobre uno y otro y considerar que ambos no solamente actuaron de la misma manera, sino tenían el mismo comportamiento. ¿Qué lectura nos debe hacer como país Panamá? Y ya hablamos acerca de ese mensaje, y hablo a nivel de justicia, de ese mensaje que envía el juez al sistema de justicia panameño, pero desde Panamá hay una opacidad, y no hablemos únicamente de este caso, sino de todos los casos de corrupción, una dilación que a veces resulta irrisoria para la ciudadanía, pero que de alguna manera nos dice aquí ha pasado algo, pero acá Sí. parece que no pasó nada. Ellos utilizaron un término que fue un poco vergonzoso cuando dijeron que este tipo de comportamiento donde oficiales del gobierno se les paga por actuar, cobran por actuar, dijeron que eso era endémico nuestro. Bastante fuerte el tener que escuchar en una corte extranjera que se hable de esa forma, donde ninguna de las partes, o sea, en otras palabras, todos estaban de acuerdo, la defensa, el juez, la fiscalía, de que es representativo el hecho de que se traiciona y se le roba al pueblo, de que se traiciona y se le roba a las esperanzas y a las expectativas y a los sueños de una nación. Sí, es bastante fuerte. ¿Y qué ocurrirá a nivel interno en Panamá con respecto a esto? Pues no lo sabemos. ¿Habrá un cambio de comportamiento? No lo sabemos. Pero el mensaje es contundente, licenciado Arcia, y yo quiero agradecerle pues la oportunidad de esta conversación, de hacer este análisis de su experiencia, además, en el sistema judicial de los Estados Unidos como ex fiscal y obviamente pues aún Y activo en como materia panameño, legal y como y como panameño panameño. además, que es, definitivamente el mensaje se transmite de forma clara y transparente de los hechos y pues a estar atentos a ver qué cosas nos dejan como continente, como país y como latinoamericanos de lo que ha expresado. Usted dijo, no es el único caso. Ese día
se habrían estado desarrollando más de 20 audiencias con relación precisamente a hechos de corrupción, y esto, como usted dijo, parece algo endémico, pero que definitivamente no nos puede retratar a todos en general como personas a nivel latinoamericano. Le Así es. agradezco, le agradezco. Gracias a Buen día. ustedes. Buen día. 7:33 minutos de la mañana. Avanzamos.